Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con algunos de los escritores y los pensadores que tan generosamente sumaron su aporte para el primer libro de La Derecha Diario, el que habla sobre la guerra por las ideas. Primero que nada, les quiero agradecer infinitamente, han sido muy generosos, todos donaron su trabajo y su tiempo y estamos teniendo muchísimas descargas, así que, bueno, el esfuerzo rindió sus frutos. Y además les quiero preguntar, porque cada uno eligió un tema distinto, un enfoque distinto, hablando de esas ideas sobre las que tenemos que pelear, por las que tenemos que pelear, si les parece que estamos perdiendo en ese campo. Al primero que le quiero preguntar, y es un honor tenerlo hoy, es a Alberto Venegas Lynch, no necesita presentación. ¿Cómo está, Alberto? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo va? ¿Por qué Bien, escribió sobre lo hola. que escribió? Nos dio casi una clase de filosofía. ¿Por qué? Bueno, Karina, primero muchas gracias por la invitación, pero dada esta presentación tuya recién y mencionando el título del libro, solo quiero, antes de hacer una breve reflexión, poner una nota a pie de página, y es que a mí personalmente la palabra derecha no me gusta nada, más bien la Yo detesto. sé, yo sé, Yo, yo yo sé. sé, yo sé que hay muchas personas que lo usan con la mejor intención como opuesto a izquierda, pero a mí me parece, siguiendo a lo que dice Jean-François Revel en La Gran Mascarada, que la izquierda y la derecha son primos hermanos, intelectual e ideológica y filosóficamente. De manera que esos lugares geográficos a mí no me resultan. Pero habiendo hecho esa brevísima introducción, realmente, Karina, bueno, no sabía que íbamos a hablar de los temas que escribimos, no me acuerdo bien de qué escribí yo, pero sí me acuerdo de un punto que lo quiero elaborar muy rápidamente, y es que pienso que tal vez haciéndonos la autocrítica los liberales, estamos muchos o están muchos tratando de hacer bien algo que está mal. Por ejemplo, algunos liberales, creo yo, muy timoratos, no enfrentan el tema de la educación. Dicen en reuniones sociales, que queda muy elegante decir que la educación es lo más importante, pero luego insisten, por ejemplo, en tener un buen ministro de Educación y Cultura. Y yo creo, como es evidente, que todos los ministros de Educación y Cultura están en su posición para establecer pautas y estructuras curriculares, lo cual me parece un cachetazo fenomenal a la inteligencia. Me parece que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de procesos abiertos, de prueba y error. Las corroboraciones son provisorias, abiertas a refutaciones, como diría Karl Popper. Necesitamos auditorías cruzadas en competencia y por lo tanto no tiene que existir ese cargo. Más aún, agrego muy rápidamente que creo que cuando se habla de educación pública, esto es una cosmética y un disfraz, porque queda mal hablar de educación estatal, lo mismo que queda mal de periodismo estatal, teatro estatal o arte estatal. Porque en realidad la educación privada es también para el público, de manera que no distingue eso. Ahora, creo que una cosa tan sagrada y tan importante como la educación debe estar ajena a la politización. Y esto no va para nada en contra de profesores, profesoras, maestros y maestras abnegadas y muy eficientes en el área estatal. Es un tema de incentivos, como nos dirían los economistas Douglas North o Harold Dempsey o el premio Nobel Ronald Coase. Es un tema de incentivos. La forma en que tomamos café y se encienden las luces no es la misma cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando obligamos que otros las paguen. Por lo tanto, cuando se hacen estudios de cuáles son los costos por graduado de instituciones estatales, que a veces se puede mandar 2 y 3 veces a estudiar a una universidad del Ivy League por los costos de universidades estatales latinoamericanas, y muchas veces se toman solo los gastos corrientes y no los activos fijos en este análisis. Esto se debe
al tema de la administración de los activos. Entonces, ¿qué hacer con eso? Mi sugerencia es vender todas las instituciones estatales. ¿A quiénes? Sugiero al mismo claustro que hoy las están administrando, solo que al minuto siguiente de tenerla van a tener un enfoque completamente distinto que cuando las cuentas las pagan otros. Entonces, y en un rapto de un gran entusiasmo, yo diría regalárselas. Y como ha dicho Milton Friedman muchas veces, sugiero como una medida de transición para la gente que no tiene ingresos, pero tiene la capacidad intelectual para aplicar a las ofertas educativas existentes, darle los vouchers, es decir, créditos educativos, lo cual quiere decir que se financia la demanda y no la oferta. Esto alinea más los intereses y lo hace mucho más productivo. Y por último digo que en este contexto, como en lógica se dice, hay un non sequitur. Del hecho que digamos que uno financia la educación de otros, no se desprende, no se sigue que haya instituciones estatales, puesto que el candidato elige de todas las instituciones y ofertas que existen. Y si hay que, esto sí es por último, si hay que acreditar carreras, como hacían originalmente en Europa y especialmente en las colonias en Estados Unidos, que lo hagan academias e instituciones privadas ejercitadas en la acreditación, también en competencia entre sí y con auditorías cruzadas para buscar la mayor excelencia académica. He dicho. Bueno, y sumando a su postura está el hecho de que existiendo Ministerio de Educación, se baja línea política, se ideologiza los contenidos. No importa si la gestión es pública o privada, los contenidos son de un ingeniero social con su ideología y es parte de lo que tiene que ver con la enorme penetración de las ideas colectivistas en la educación en el último tiempo, en todos los ámbitos, ¿eh? Claro, Karina, yo quiero agregar, no voy a dar nombres en esto, pero el colegio que iba mi hija, la directora me decía que incluso a su equipo los tenía que incentivar para pensar en nuevas variantes, porque le contestaban, estamos perdiendo el tiempo consumiendo glándulas salivares o consumiendo neuronas para pensar en alternativas que no podemos aplicar porque la Gestapo moderna, léase los inspectores de los ministerios de educación, me cierran el colegio, de manera que ni siquiera vale la pena pensar en nuevas variantes. Claro, sí, para hablar de incentivos, ¿no? Justamente. Bueno, también está con nosotros una querida amiga, Diana Mondino. Diana, ¿cómo estás? Un lujazo tenerte. Y tu punto de vista, ¿cuál fue la idea que dijiste, por esto hay que pelear? A ver, a mí la palabra pelear no me gusta, digo, por esto hay que explicar, o por esto hay que tratar de mostrar, o por esto hay que tratar de incentivar. Y yo hablé del costo del capital. Acá en Argentina el capital es mala palabra, de hecho tenemos la broma de combatiendo al capital, pero en general es un tema que se discute. Tenemos impuestos que gravan el capital, es decir, que se graban los impuestos que son stocks. Si tenés una casa, si tenés un auto, si tenés ahorros, todo lo que vos hayas logrado acumular por el esfuerzo de tu trabajo o el de tus abuelos, da lo mismo. O sea, cuando hay mucho trabajo y el trabajo se junta, se cristaliza en capital. Y si a eso le pones un impuesto, entonces, ¿de qué sirvió haber trabajado mucho si ese capital se va denigrando, desmoronando, etcétera? Pero ponele que ese argumento no lo compres, que digas, no, seguro que tiene ese capital porque lo robó, fue injustamente recibido. Aún así, se necesita el capital porque es la única forma de ser productivo, es la única forma de ser rápido. Los argumentos son simplísimos. A ver, si vos querés hacer una zanja con la mano, o con una pala, o con un tractor, una Caterpillar muchísimo más grande, es más rápido. Y es la única forma de tener salarios altos. O sea, el precio dado relativo más importante de la economía, por diferencia, es el precio relativo capital-trabajo. Si el capital es caro, necesariamente el trabajo gana muy poco. Y al revés. Y ese es un caso que lo podemos ver fácilmente, digamos, países como los más desarrollados de Europa o Japón, etcétera, que tienen un capital muy barato, tienen salarios reales muy altos.
¿Por qué? Porque podés tener mucha productividad, podés producir mucho más, podés producir mucho mejor, tenés excedentes, se los podés vender a otro y todos vivimos mejor. Entonces, castigar al capital, cobrándole cada vez más impuestos, impidiendo que se acumule, es terrible. Y esto tiene un corolario directo, que si yo quiero tener capital y no quiero castigarlo, lo primero que tengo que hacer es tener mucho trabajo y tampoco castigar al trabajo. Porque si le cobras enormes impuestos al trabajo, si tenés a la gente trabajando en una forma bastante particular, que es que no pueden cambiarse de trabajo por el motivo que sea, esa gente no tiene posibilidad de acumular, no tiene posibilidad de generar su propio capital. Entonces, sin capital nunca va a haber salarios reales altos, y a esos salarios que no son altos, encima le pones impuestos. Entonces, tenés un círculo vicioso que de alguna manera hay que romper. Económicamente lo más eficaz sería disminuir los impuestos al capital. Como políticamente eso sería muy difícil de explicar, muy largo de explicar, muchos años de convencer a la gente, bueno, pues bajemos rápido esta tarde los impuestos al trabajo, para que la gente pueda, con lo que trabajó, hacer algo. Si quiere comprarse un par de zapatillas, o si quiere ir al cine o tomar un helado, o cambiar las ventanas en el cuarto, lo que sea. Esa gente, y eso moviliza la economía. Pero entonces necesitamos ese tipo de entender qué es lo que estamos castigando, que al mismo tiempo es decir qué es lo que estamos incentivando. Estamos incentivando la imposibilidad de ahorrar, y para el ahorro que ya vino de antes, la imposibilidad de permanecer. Así que me parece que ese es un tema bien interesante. Cuento anécdotas para que no sea tan... Dale. Sí, tan porque te iba a consultar, ¿te parece que está demonizada la palabra capital, ¿no? No solo desde nuestro himno blue, que es la famosa marcha, sino sobre la idea del ahorro y de la herencia y de la ganancia, del esfuerzo. Hay una demonización cultural importante. Importante, pero además, a ver, ¿qué es el salario sino el capital humano? Si vos tenés salario bajo, quiere decir que tenés un capital que no vale nada. Que tu talento, que tu esfuerzo, que tus ganas de innovar o de trabajar, o simplemente de llegar en horario con una sonrisa al trabajo, eso no vale nada. Entonces le estás diciendo a la persona que puede ser una ameba sentada todo el día, en vez de tratar de crecer como persona, tratar de prepararse en hacer en lo que sea que le guste, desde un deporte a lo que sea. Pero fíjate de todas maneras que es una cosa muy sesgada. A nadie le molesta que un futbolista gane muchísimo dinero, o un muy buen músico, o es más, cuando muere un buen músico todos decimos, ay, qué terrible, qué momentos felices que tuve gracias a él. Quiere decir que ese talento a vos te sirvió para algo, ¿no? Y lo pongo simplemente como ejemplo futbolistas o músicos para no meterme en líos, pero realmente admiramos a otra gente que tiene grandes logros. Esos logros son capital humano. Ese capital humano hay que respetarlo. Y bueno, creo que es una de las cosas que, uniendo con lo que decía Alberto, más graves están ocurriendo ahora, que es con el tema de la educación. Simplemente no hay escuelas, el capital humano de los chicos les va a costar muchísimo crecer. Tenemos que tratar que haya educación. Y yo empecé por un tema estrictamente técnico, por un tema estrictamente económico o financiero, y termino con el tema más importante para una sociedad, que es la educación de nuestros chicos. Exacto. Gracias. Bueno, también está con nosotros el diputado Francisco Sánchez. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber colaborado. Estuviste escuchando a dos de los pensadores liberales de los más importantes que tenemos, de los más lúcidos, y vos estás en la gestión. Sos, creo que de los que accediste a colaborar con nosotros, que está en un marco de gestión más allá del campo de las ideas. ¿Qué pensás? ¿Tenemos futuro? ¿O qué pasa con estas ideas nuestras que quizás parece que están cada vez más atrás, más relegadas? Bueno, primero gracias por la invitación, primero a participar del libro y después de esta reunión, que bueno, me siento honrado de participar con gente tan lúcida, tan importante. Y me siento honrado, digo, porque me parece que es muy importante exponer las ideas. Nosotros estamos en un ámbito, personalmente estoy en un ámbito que es el ámbito político, en el que todo se maneja en términos de marketing, te diría, y poco se expone en términos de ideas reales. Casi todos son pancartas, casi todos son, te diría, discursos que sostienen dogmas, pero que en realidad están vacíos de contenido. Y mientras tanto,
no se solucionan los temas reales, no se solucionan los problemas reales de las personas en su vida cotidiana, y lo peor de todo es que no tenemos un proyecto de país. Nosotros, los argentinos, hoy no tenemos un proyecto de país. Yo cuando lo escuchaba recién a Alberto y a Diana, escucho cosas súper razonables, cuestiones que ojalá fueran primero parte del discurso político y después fueran una realidad. Ahora, estamos lejísimos de eso. La realidad es que hoy la política argentina solamente está enfocada en las próximas elecciones. Ahora estamos todos hablando de las PASO, y te diría, más bien de la semana que viene, o del mes que viene, y finalmente de las elecciones de este año. Pero lejos estamos de sentarnos a hablar qué proyecto de país tenemos, qué proyecto de país podemos plantearnos comunitariamente, entre todos, que nos saque adelante de las situaciones, pero que además nos proyecte a algo que nos ilusione, que nos permita soñar, que nos permita ilusionarnos con un país que nos llene de orgullo. Bueno, eso no está, no tenemos esa capacidad hoy los argentinos, y entonces yo diría que estamos presos de ideologías que sí están diagramadas por fuera de nuestro país, claramente financiadas y estructuradas por fuera de nuestro país, y que nos llevan a un modelo de dominación, y no diría solamente dentro de la geopolítica, diría sobre todo cultural. Nosotros no tenemos la capacidad de diseñar un proyecto de país porque estamos dentro del proyecto de otros, no de un proyecto propio. Pero reitero, me parece muy importante que podamos discutir las ideas, las distintas visiones. Cada uno tendrá su propia visión, cada uno tendrá su propia búsqueda de solución de los problemas, pero lo que tenemos que tener es la capacidad de poder construirlas colectivamente. Y eso hoy en Argentina no está existiendo. Hace poquito, dentro del espacio político al que yo pertenezco, que es el PRO, se lanzó una especie de concurso de ideas, de cuál es nuestra línea de pensamiento. Y la verdad que fue frustrante, desilusionante, escuchar que básicamente nos estamos refiriendo al porvenir, a la positividad, a la cercanía, como grandes valores. Y la verdad que esos no son valores, esos son estados de ánimo, son situaciones interpersonales, pero de ninguna manera son valores que se puedan transmitir de un partido político hacia la comunidad, para que la comunidad tenga la capacidad, a través del discernimiento, de ver qué es lo que más le conviene optar en la política. Bueno, y eso es porque no hay, dentro de la política, decía recién, no hay, o al menos en un espacio como el nuestro, no hay un proyecto claro de ideas que son las que se quieren llevar adelante, ¿no? Claro, estas que recién tanto Alberto como Diana nos transmitían con tanta claridad. Desde el oficialismo, Alberto había puesto un tuit hace poquitito diciendo, bueno, está claro, hay un proyecto desde el oficialismo. La cercanía a Venezuela, jamás a Cuba, o sea, desde la vereda de enfrente, el proyecto es clarísimo. Sí, sí, ellos lo tienen, ¿eh? Ellos tienen claro a dónde van, tienen claro lo que quieren, están llevando adelante un programa, no es que no esté, ese programa está. Ellos son parte de algo, un colectivo mayor, de un colectivo mayor que diría está vinculado al Foro de Sao Paulo, al Grupo Puebla, tienen ideas claras de dónde quieren ir. Lo que digo es que los argentinos no tenemos la capacidad de discutir en la política, no lo estamos haciendo, y los espacios políticos por fuera del oficialismo no estamos haciendo ese trabajo tampoco. Y es por eso que, bueno, la ruina que se traduce en lo económico es una ruina cultural en Argentina, ¿no? Buscada, diagramada, pensada por quienes hoy están en el poder, aunque lo primero que nace cuando uno ve al presidente que tenemos es subestimar, ¿no? Es una persona que uno piensa que ahí no hay nada, que no tiene nada en el fondo, pero sí es parte de un proceso que lo excede y en el cual él está subido, y que es un proyecto de poder mucho mayor que el que uno puede adivinar detrás de esa persona. Bueno, también está con nosotros Diego Barceló. Diego es un amigo querido, argentino, viviendo en España, y él también es economista, irrumpió para ese lado en su escrito. Te quiero preguntar por lo que escribiste, y también por cómo ves, porque, bueno, vos conocés a quienes estamos aquí charlando,
pero nos estás viendo de lejos. ¿Cómo nos ves? ¿Por qué escribiste lo que escribiste? Bueno, la verdad que cuando vi que en el libro participaba Alberto, sentí un poquito de vergüenza porque todo lo que escribí es lo que aprendí básicamente de él. Entonces digo, uy, la verdad que no sabía que él iba a estar. Pero bueno, Maquiavelo dice que hay 3 tipos de cabezas, y yo creo que la mía pertenece al segundo tipo, que es el cerebro que entiende las ideas de otro y que las puede comunicar, digamos. No genero ideas propias, pero por lo menos tomo ideas buenas y las esparzo. Y eso es lo que intenté hacer en el artículo. Estamos perdiendo por goleada la batalla de las ideas, la batalla, bueno, en la Argentina la degradación es general, simplemente uno prende el televisor y ya se da cuenta la degradación que hay en el lenguaje, en todo. Incluso el otro día una periodista en el Canal 26 confundió a William Shakespeare con otro William Shakespeare que había recibido una vacuna, una cosa increíble. Y además hablaba de Shakespeare, del original, diciendo un referente, como diciendo, un referente. Bueno, una cosa que da vergüenza ajena. Lo dramático de Argentina es que, digamos, los partidos políticos son muy inorgánicos, son más proyectos personales. Entonces, la única alternativa que hay al peronismo está, digamos, liderada por Macri en este momento. Y después de haber leído su libro Primer Tiempo, yo recordé la definición que hacía Miguel Ángel Broda, diciendo, Macri es una persona que tiene algunas intuiciones. Y es exactamente así. Yo no sé si es que simplemente tiene algunas intuiciones o que tiene algunas ideas un poco más claras, pero no las dice porque sus aliados son los radicales, que son parte de la Internacional Socialista. Entonces, es como que está tratando de zigzaguear, de no quedar mal con nadie. Pero en cualquier caso, mi idea, o sea, mi impresión es que, digamos, bueno, si este es el hombre que puede encarnar la alternativa, estamos en problemas, porque, digamos, no veo un proyecto claro, una idea clara de a dónde quiere ir. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos hacer? Y simplemente agarrar las ideas correctas, que nos demuestra la historia, que nos demuestra la práctica, y que nos demuestra la realidad, y ir para adelante con eso. Entonces, yo agarré la idea de la distribución del ingreso como robo y como algo inmoral, pero podría haber sido el tema de los impuestos progresivos, podría haber sido lo que mencionaba Diana de los impuestos sobre el capital o al patrimonio o a la herencia, que son todas formas de boicotear la acumulación de capital, que es la clave para el desarrollo y para la prosperidad general. Entonces, a ver, por poner una nota un poco optimista, yo siempre digo que la economía es como un partido de fútbol que no termina nunca. O sea, nosotros ahora vamos perdiendo 20-0, pero como no termina nunca, tenemos tiempo de empatar y hasta de ponernos por delante. Ahora, el día que nos pongamos por delante, no bajemos la guardia porque nos pueden volver a remontar. Entonces, insisto, lo único que podemos hacer en este contexto en que la alternativa ni siquiera es demasiado clara, es batallar con las ideas y no aflojar, y ahí tenemos el ejemplo de Alberto, que sigue peleando, y yo siempre me acuerdo el primer día que lo vi, yo vivía en calle Güemes, a la vuelta de Eseade, y un día iba para la escuela y lo vi, y me acuerdo de esa idea. Entonces, siempre me acuerdo, él iba caminando con Martín Krause, obviamente no me registró, yo tenía 14 o 15 años. Y me acuerdo de esa imagen porque, y lo veo ahora, y digo, él sigue peleando, entonces ¿cómo vamos a aflojar nosotros? Sí, es una producción permanente la de Alberto, la verdad que para todos nosotros es un enorme incentivo. Bueno, está con nosotros también Mauricio Vázquez. Mauricio, además de ayudarnos y haber hecho conferencias para el Club de los Viernes, es un pensador, un escritor también incansable, también una persona obsesionada con el tema de la educación, y la educación y el campo de las ideas liberales en el ámbito popular. Mauricio, ¿por qué escribiste lo que escribiste? ¿Qué pasó? Bueno, un poco
o en gran medida por el hecho de que yo participé en la gestión pública de la educación, siendo bastante más joven que ahora, tengo 41 recién cumplidos, pero lo hice cuando tenía 30, ¿no? Y vi desde la práctica diaria esto de que muchas veces se supone o se conoce por inferencias que es el espacio áulico, tanto como muy bien decía Alberto, en la gestión estatal o en la gestión privada de la educación que siempre es pública, ¿no? Y hago esta distinción porque muchas veces se ponen los tintes sobre el sector privado de la educación como algo diferente al sector público, y yo ahí pondría muchos matices. En gran medida porque los docentes están formados, y acá pego el salto a lo que terminé escribiendo, los docentes están formados de alguna manera en el mismo sentido común, y digo sentido común también a propósito porque muchas veces los docentes no avanzan en estadios superiores de educación, digo, basta, no muchos llegan a la universidad o a posgrado, de hecho son los menos, en su gran mayoría se forman en academias pedagógicas que están en manos de los mismos sindicatos, y luego vierten esos conocimientos, insisto, tanto en el aula pública de gestión estatal como en el aula pública de gestión privada. Entonces no hay mucha diferencia y mucha salvaguarda por mandar a nuestros niños a la escuela privada, primera disquisición. Y en esos años de haber hecho gestión pública, que lo hice en distintos niveles, tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, lo que encontré es una bajada de línea organizada, retomo gran parte de lo que han dicho quienes me antecedieron, que responde a un proyecto político. En Argentina claramente hay un proyecto político. Y en ese sentido, si observamos, un poco como decía Francisco recién, los alineamientos del gobierno actual, y como decías vos, Karina, incluso antes de esta charla, y decía también Alberto, los alineamientos del gobierno actual en su política exterior, por poner un ejemplo entre muchos otros, vamos a encontrar una continuidad que se puede rastrear hasta la época de la dictadura, se puede avanzar después con Alfonsín, se puede encontrar obviamente después con Néstor Kirchner, tal vez Menem trató de hacer otra cosa, y luego Macri trató de hacer otra cosa, sobre todo a partir de la intervención de Furí. Pero a lo que voy con esto es que en los últimos 50, 60, 70 años, Argentina ha ido por un derrotero. A mí a veces lo que me sorprende es lo contrario, Karina, cómo no estamos todavía peor. Y a veces desde eso lo que yo encuentro, tal vez con un poco de esperanza, es que cierta resistencia en la Argentina todavía hay. Porque, insisto, el proyecto de país que estamos viendo hoy fue pensado sobre todo en los años 50, 60 y avanzó a una velocidad enorme. Y lo han favorecido las políticas dictatoriales y lo han favorecido también las políticas democráticas. Y avanzando en ese sentido, y para concluir, yo creo que lo que hemos perdido, sí, yo creo que lo hemos perdido, que es una batalla perdida hoy, lo cual no quiere decir que uno no pueda avanzar en una reconquista de esa batalla perdida, pero a mí me gusta empezar con un buen diagnóstico de la realidad, es el sentido común de la gente. Y el problema con el sentido común, que en gran medida responde, como bien escribió Francisco, a una andanada gramsciana que conquistó las alamedas desde donde se forma el sentido común, no solo los claustros académicos, también los periodísticos, respondiendo a esto que decías vos antes de comenzar a esta conversación, ese sentido común en gran medida impide que las personas puedan tener una cosmovisión diferente de qué es lo posible. Y a eso fue mi artículo. Porque en gran medida los argentinos hemos perdido absolutamente la esperanza de ser otra cosa. Nos han enseñado de que somos simplemente un paisito más de Latinoamérica, que debemos sufrir, y esto lo hacen colegas míos, académicos de renombre, que están afuera del país, no quiero nombrar ninguno, pero se desprende bastante fácil quiénes son, que a veces dicen, bueno, Argentina tiene la pobreza que tiene que tener, porque es un país latinoamericano, y eso no es verdad. Porque la pobreza en Argentina, a diferencia del resto de los países de la región, fue en aumento. Nos guste o no, Argentina empieza con 7% de pobres, según algunos, 16% de pobres, según otros, al comienzo de la democracia, y hoy tiene 62% de pobres en el percentil de los más jóvenes y 41% en el de los adultos. O sea, eso es
una destrucción que no se puede comparar ni con Perú, ni con Bolivia, ni con Chile, ni con Brasil, ni con Uruguay, porque no sucedió igual. Pongo esta simple muestra para de alguna manera señalar de que se nos ha convencido de que no podemos hacer otra cosa. Y eso también es parte del sentido común. De ahí a esperar que la gente, que ni siquiera puede esperar no tener pobreza, termine entendiendo cómo funciona la economía, cómo podría funcionar una educación más libre, y etcétera, a veces es un poco ilusorio, pero sobre esa ilusión tenemos que trabajar. Gracias. Bueno, en realidad todos ustedes han dicho desde distintos puntos de vista algo que es obvio y que es esto que estaban diciendo todos del sentido común, que es un grupo de ideas que han atravesado no solo la política, la gestión, la educación, la cultura, todo. Sin embargo, cuando los convocamos para colaborar con el libro, tenía que ver con que todos ustedes son gente a los que se les presta atención. Colaboran en medios, son políticos, están en la gestión, enseñan, han formado a otros pensadores. Son personas que trascienden. ¿Ustedes creen, y con esto les voy a pedir como una reflexión final para no sacarles más tiempo, más allá de agradecerles nuevamente, creen que por la trascendencia de las ideas, del grupo de ideas de la libertad, dentro del marco de la educación, dentro del marco de la formación del Estado, de la economía, de la cultura, ¿creen que hay una esperanza? Ustedes mismos, al ser personajes relevantes, leídos en medios masivos, leídos en redes, leídos en la política, ¿creen que hay una esperanza? ¿Son ustedes parte del ejemplo de que se puede empujar un poco más? Ya sé que no me va a decir ninguno, Karina, hay que bajar los brazos, pero con sinceridad, ¿les parece que su misma existencia y que sean personas trascendentes, ¿ha cambiado algo? Karina, si me permitís, respecto de tu interrogante, yo quisiera, para terminar mi parte, dividir esto que he escuchado en dos capítulos. Sí. Uno llamémosle Mauricio y el otro capítulo Francisco, Diego y Diana. En el primer capítulo, respecto de Mauricio, yo creo que hay una diferencia sideral, abismal, entre el sector privado y el sector estatal de educación, respecto principalmente a lo que decía de la liberación de energías y los incentivos. Lo que señalaba muy correctamente Mauricio, esto es que se observan problemas de transmisión de valores educativos, que es básicamente transmitir el respeto recíproco. En algunos casos, en el sector privado, no ocurre principal y casi diría exclusivamente debido precisamente a que han sido alimentados en el sector estatal. Una vez desaparecido este sector estatal en la educación, que es una contradicción en los términos, la alimentación y retroalimentación y la competencia y las auditorías cruzadas en la educación va a ser completamente distinta, puesto que, como alguno de ustedes señaló, creo que fue precisamente Mauricio, mencionándolo a Antonio Gramsci, ese marxista que tenía toda la razón del mundo en su reflexión más importante, tomen la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Ahora, respecto de Francisco, que tuve el gusto de conocerlo personalmente, y Diego, que ha sido tan generoso en los comentarios, y Diana, que se refirió a las tasas de capitalización como único factor del aumento de ingresos y salarios en términos reales, lo que ha dicho Francisco respecto del debate de ideas y lo que ha dicho Diego, que estamos perdiendo, siendo dos puntos muy importantes y que comparto, yo quisiera ponerlo de esta manera. En mi anteúltimo libro se llama Maldita Coyuntura, porque ahí hago una crítica y creo que muchos partidarios de la sociedad abierta, de la sociedad libre o del liberalismo,
están enredados en temas de coyuntura, para usar un argentinismo, estamos enredados en las LELIC y somos incapaces de salir de las LELIC, tomar distancia y debatir ideas de fondo. En ese sentido, el editor, Unión Editorial, la representante en Buenos Aires de Unión Editorial de Madrid, me sugirió en ese libro Maldita Coyuntura, en una de las solapas, poner un texto que yo comento en el cuerpo del libro, que es un texto, yo creo que es el que más me atrae, y es del mayo del 68 de los revolucionarios izquierdistas en París. Y es: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y de tanto pechar y de tanto empujar, los izquierdistas son realistas porque marcan las agendas y corren el eje del debate. Entonces, estamos frente a un mundo complicado. Si nosotros miramos lo que pasa en Europa con las xenofobias y los nacionalismos, lo que pasa en Estados Unidos, paso otro chivo mío, uno de los libros originalmente publicado por el Fondo de Cultura Económica, mío se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde muestro el declive fenomenal respecto de los valores de los padres fundadores. Tenemos un papa peronista, y para no decir nada, lo que está ocurriendo en muchas zonas de Latinoamérica. Sin embargo, para, como alguien dijo recién, poner una nota optimista, si uno analiza, por ejemplo, en la Argentina, las fundaciones, los institutos en Tucumán, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en Corrientes, en Buenos Aires, que reúnen chicas y chicos que son extraordinarios, con tesis doctorales notables, con contribuciones, debates en seminarios, en fin, clubes de lectura y demás, que es muy, me parece, alentador. Por supuesto que no es ni remotamente suficiente, pero para citarlo de nuevo a Milton Friedman, Friedman decía que cuando uno va a analizar los acontecimientos que ocurren, no hay que mirar en la superficie del mar, hay que zambullirse y ver cuáles son las corrientes subterráneas. Y la corriente subterránea, en mucha gente joven, está, me parece, empujando para el lado del liberalismo. Otro ejemplo de instituciones, en este caso universitarias, es donde está Diana Ucema, que es el rector, mi querido amigo Edgardo Slavosky, que hacen una serie de programas y de obras que son notables, y eso es lo importante, y eso es lo que tenemos que, me parece, apoyar y convencer a muchos empresarios irresponsables que no ayudan lo suficiente a estas instituciones, no como una cosa de filantropía, sino en interés personal de sus empresas, de sus familias, de sus hijos. Entonces, volviendo a esto de la solapa y el mayo francés, Hayek, otro premio Nobel en economía, tiene un trabajo que se llama Los intelectuales y el socialismo, donde pone como ejemplo a los socialistas por su perseverancia. Muchos de los que se dicen, Karina, partidarios de la sociedad abierta, hacen unas críticas formidables a la hora del almuerzo y luego de engullidos los alimentos se dedican a sus arbitrajes personales y se olvidaron por completo de contribuir, y todos moralmente estamos obligados a contribuir si queremos que nos respeten. Esa es brevemente mi última intervención, y te agradezco de nuevo mucho, Karina, esta reunión con estos amigos, y tan agradable el intercambio. Gracias, Alberto. Bueno, les vuelvo a preguntar, Diana, sos el ejemplo en tu labor profesional, en tu labor periodística, sos como un ejemplo de que hay que seguir adelante? Súper optimista, porque, a ver, si no, uno no estaría acá. Agarrás, digamos, el cepillo de dientes o tu familia y siempre podés estar en otro lado. O sea, yo justamente creo en el capital humano y creo que uno podría estar igual o mejor en algún otro lugar. Si no lo haces es porque, o si no lo hago, o si no lo hacemos los 44 millones de argentinos que todavía estamos en Argentina, porque creemos que las cosas funcionan. Algunos creen que funcionarían mejor, que es el caso mío, y otra cosa dicen, bueno, en cualquier lado es lo mismo. Pero a mí lo que me parece que tenemos que, de nuevo, siempre te digo que a mí la palabra lucha no me gusta, es mostrar a la gente cómo se hace. Quiero retroceder un poquitito a lo que mencionaban de, digamos, si hay un plan o no hay un plan, si estamos yendo hacia un abismo o no.
Entonces, cuando uno habla con gente que piensa distinto, uno le pregunta, ajá, ¿y cómo harías eso? Bueno, ¿y con qué plata lo pagarías? ¿Y qué va a pasar cuando lo logres? A ver, por ejemplo, si se extinguiera el sector rural porque es lo que creen que es tan maléfico, o si no hubiera ninguna posibilidad de que hubiera salud de gestión privada o educación de gestión privada, ¿qué pasaría? Y cuando vos a la gente la confrontás con una pregunta que ellos te tienen que responder, no es que uno cuenta, sino que ellos tengan que, la otra persona tenga que responder, ¿qué harías con este tema? En general las respuestas son muy razonables, muy razonables. Inmediatamente esa respuesta muy razonable es, bueno, sí, pero ese es un caso especial. En general, el Estado puede con todo. Pero bueno, ya sembraste de una manera práctica las dificultades que tienen todo este tipo de ideas. O sea, acá no hay solamente una superioridad moral o ética que tiene el liberalismo. Acá hay una cuestión de practicidad. Si el gobierno este o el anterior o el que vendrá tomaran el control absoluto de la economía, de la educación, de la cultura, de las actividades deportivas, ¿cómo harían? Y ante ese tema resulta muy fácil demostrar que es una falacia. No es suficiente para que cambiar de temas o cambiar de ideas o cambiar de hábitos, pero ya sembraste la semillita. Y creo que eso es mucho más efectivo que agredir a la gente diciendo sos un tonto, no entendés nada, sos un, no sé, estás ensobrado o alguna de esas otras cosas que se dicen. Es simplemente decir, ¿y cómo harías? Y la gente en general tiene que responder algo razonable. Bueno, Francisco, vos sos una rarísima avis por el tema de las ideas que compartís en el ámbito que estás, en el Congreso, que casi sos una isla. ¿Qué pasa? ¿Sos de alguna manera un ejemplo de que sirve luchar, batallar o buscar trasladar, como le gusta a Diana, las ideas? No me gusta ser pesimista, pero yo no me veo mucho futuro en la política, esa es la verdad. Tiendo a ser expulsado por lo que tiene hoy, o por cómo está conformada hoy la política. Yo decía recién que es, sobre todo, el marketing, y el marketing está muy vinculado a la corrección política. Cuando se dicen cosas que están fuera de lo que se plantea en términos generales, bueno, es muy difícil permanecer. No obstante, la cuestión personal y no obstante la cuestión que no es trascendente ni para la Argentina ni siquiera para un espacio político, sí creo que hay mucho para ser optimista en algunos campos y mucho para ser pesimista en otros, ¿no? La idea de que hace una agenda global, una agenda 2030, y que tiene un gran soporte y una coherencia y mucho financiamiento para llevar ideas de un determinado corte a todo Occidente y todo el mundo, bueno, nos van a complicar a nosotros. Claramente cuando nosotros tenemos que dar una batalla cultural, por decirlo de alguna manera. Cuando digo batalla, obviamente no quiero contradecir a Diana, a mí tampoco me gustan las peleas, no me gusta andar peleándome, pero sí hay unas batallas por dar. Y las batallas, obviamente, no me refiero a las batallas armadas, o al menos no necesariamente. Sí me refiero a las batallas de las ideas, a la batalla de lo que hay que hacer para salir adelante en comunidad. Me parece que hoy estamos complicados si vemos el contexto global. Argentina está complicado, porque Argentina ya viene de un proceso muy complicado, muy difícil, y que le va a costar mucho más subirse a lo que viene diseñándose a nivel global. Entonces, en ese sentido no soy tan optimista. Sí soy muy optimista de las pequeñas batallas que se van dando aquí y que se va ganando terreno. Creo que las ideas de Alberto calaron en personas que tienen la llegada a muchos públicos. Por ejemplo, Milei, que es un verborrágico, pero que tiene esa capacidad de llegar a determinados públicos y está despertando conciencia, junto por ejemplo, personajes como Agustín Laje, que van también calando a través de otras perspectivas, pero también llegan a muchos jóvenes, y en la juventud yo estoy viendo muchos cambios muy interesantes. Veo que hay una sana rebeldía ante este nuevo statu quo, y eso me permite ser optimista. Más allá de ese optimismo,
yo soy una persona de fe, así que la esperanza para mí es todo. Y la esperanza no es solamente algo terrenal. Y entonces siempre voy a ser optimista, más allá de que entiendo de que las personas vivimos en pequeños momentos de la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad va cambiando permanentemente. Así que puede haber momentos buenos, momentos malos. Nosotros somos parte de esos momentos en la vida, de la historia de la humanidad, y bueno, siempre se vive con esperanza más allá de los momentos. Y Diego, vos, ¿qué te parece? Sos un ejemplo, publicás en muchos medios españoles, sos una voz respetada y sos una voz liberal absoluta. ¿Qué pasa? Esto no existía hace un tiempo. A ver, yo en este tema tengo mixed emotions, como la canción de los Rolling Stones. Por un lado, cuando pienso, por ejemplo, por qué la gente vota lo que vota aquí en España o allí en Argentina, me doy cuenta que con nuestras ideas solo podemos convencer a un pequeño grupo de gente bien intencionada pero ingenua, que cree los eslóganes de izquierda y cree que la izquierda es el camino para llegar a la igualdad, a la solidaridad, el bienestar, etc. Pero no se dan cuenta que todos los medios que ofrece el socialismo son violentos. Entonces, a esa gente los podemos convencer. Pero después hay un grupo de gente que creo que son proporcionalmente más grandes, que son simplemente sectarios, resentidos, gente que por conveniencia, por sentimentalismo, digamos, gente cuyo voto está más allá de lo racional, y no lo vamos a poder convencer. Entonces, desde ese punto de vista, digo, lo tenemos complicado. Pero por otro lado, digo, nosotros tenemos razón, porque, digamos, el socialismo, allí donde se ha aplicado, ha dado peores resultados cuanto más dosis de socialismo hubo. Ahora, es verdad, y esto es el aspecto negativo, es que eso puede durar muchísimo más de lo pensado, y ahí tenemos el caso de Cuba, pero también a la larga cae, como la Unión Soviética. Entonces, uno dice, bueno, hay que seguir. Y para terminar, al final el elemento que yo creo que me define a mí, pero a todos ustedes también, es que uno nace como nace. Nosotros todos tenemos un fuego interno que no elegimos hacerlo así porque decimos, no, esto es lo que nos conviene hacer. Nacimos así y vamos a seguir peleando, y hasta que tengamos 90 años vamos a seguir igual, vayan las cosas como vayan, porque creemos que tenemos razón y vamos a ir para adelante. Y ojalá que los resultados algún día estén de nuestro lado. Gracias, Diego. Bueno, Mauricio, te dejé para el final. ¿Qué te parece? Honrado porque pude prestar atención a quienes me antecedieron. Yo estoy absolutamente convencido de que nos va a ir muy bien, y que si bien como empieza una gran saga del cine, estamos en el lugar equivocado, en el momento inoportuno, no nos queda otra que ser héroes, ¿no? Y ser héroes no lo digo por nosotros, lo digo en general por las personas de bien, que están confrontadas con un sentido común que no las representa, y que viven interiormente una especie de contradicción, un poco como decía Diana, que es una gran pregunta del coaching, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Hay un montón de otras preguntas más para hacer. El problema es que esas preguntas hoy en día no se están haciendo. Yo señalaba esto de la educación privada, no porque no crea en el sistema de incentivos de la educación privada. De hecho, hay varias charlas mías subidas a YouTube al respecto. De hecho, mi propuesta para el sector educativo es prácticamente la misma que ha dicho Alberto, el de entregar las escuelas a la comunidad educativa y someterlas a la libertad, ¿no? Y que puedan elegir y ser elegidas por los padres, y eso cura las cosas, las mejora. Pero hoy en día tenemos un periodismo que es el que en gran medida funciona como el eslabón entre el sistema político y la cotidianidad, que es absolutamente averso a estas ideas, salvo excepciones. Entonces, la gente, por un lado, cree en ciertas intuiciones, como la propiedad privada, no me toquen lo mío, que son muy sanas, son intuitivas y muy sanas, y al mismo tiempo reciben una andanada de ideas contrarias a eso que sienten y quieren vivir. Bueno, ahí está la tarea de convencer. Pero déjame cerrarte con una reflexión muy pequeña. Este compendio de ideas que tuvo en gran medida tu trabajo detrás, tu trabajo denodado de coordinación, de contactarnos y etcétera, fue hecho también en gran medida por un joven.
por Acuña. Y eso es maravilloso, porque hubieses pensado que tantos jóvenes se iban a sumar a esta ola de libertad y etcétera, parecía impensado. En eso yo creo que hay una gran oportunidad. Cuando un monstruo se vuelve colosal y hegemónico, naturalmente en la historia le aparece una fuerza que lo resiste. Y esa fuerza que lo resiste cuando rompe la espiral del silencio, que es lo que está pasando en este momento entre nosotros y es lo que está pasando a nivel nacional y en la televisión y en las redes sociales sobre todo, a la larga logra imponerse. Y yo creo que por delante lo que se va a imponer va a ser la libertad, sobre todo, fíjate lo que te digo, sobre todo y antes en Argentina que en el resto de los países. Ojalá. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Ezequiel Acuña, para que sepan, el que editó todo esto tiene 18 años recién cumplidos. Así que está muy bien tu nombrarlo, Mauricio, te agradezco tanto. Y a Juan, que dirige el diario Juan Dou. Y bueno, todos los que quieran se pueden bajar el libro, lo pueden descargar gratuitamente, repártanlo, mándenlo por WhatsApp. Para nosotros fue un trabajo que nos gustó hacer, si sirve para que alguna de estas ideas, esa semilla de la que hablaba Diana, prenda y alguien se ponga curioso y diga, a ver, ¿qué es esto que nombró Alberto? ¿Quién es ese Hayek? ¿Por qué lo están nombrando tanto? ¿Quiénes son todas estas personas? Y los busquen a ustedes y a los autores que nombraron. Para nosotros esa va a ser la tarea cumplida. Así que les agradezco mucho la participación y nada, el libro está a disposición de todo el mundo para el que quiera leerlo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.